Bien, siguiendo con la segunda parte del video de campos de texto con jQuery, en esta oportunidad vamos a revisar cómo poder sumar dos valores, una operación aritmética. Bien, en realidad, como revisamos los operadores aritméticos en los videos anteriores, acá el objetivo principal es entender cómo trabajar los campos numéricos, bien, o poder hacer operaciones aritméticas por medio de campos de texto, bien. Para eso entonces vamos a, lo que yo acabo de hacer acá, ese era el código que teníamos antes, habíamos rescatado un string, ¿cierto? Y en este caso, al rescatar ese string, eh, hicimos en este caso una validación y mostramos los mensajes por medio de un toast, bien. Lo que aconsejo yo aquí para que no se confundan es minimizar esto, bien, así, bien, para que sea más fácil y no se confundan con los paréntesis y las llaves y los puntos y comas. Entonces la idea es que siempre al final ustedes tengan esto que es de la función principal. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestro HTML? A continuación de esto yo voy a hacer un salto de línea y voy a hacer un HR, que un HR, los que no recuerden, el HR es una línea, ¿bien? Una separación de formulario. ¿Bien? Y acá principalmente lo que vamos a crear va a ser una suma simple. ¿Bien? Ejemplo, y vamos a ver los principales errores que podemos tener. Copiamos ese código, bien, lo vamos a pegar aquí abajito y vamos a cambiarle aquí esto por num1, num1, bien, entonces este va a ser el número 1 y copiamos y pegamos, bien, y cambiamos a num2, num2 y número 2. Como vamos a trabajar con números, aquí el tipo, si utilizamos la etiqueta HTML5, el tipo en vez de text, yo les aconsejo que lo definan como number, y al definirlo como number, automáticamente estaríamos validando la entrada de datos que serían números y no letras. Bien, se haría la validación de forma automática. Cuando ustedes, por ejemplo, guarden y actualicen su formulario, aquí no les va a dejar escribir letras, ni aquí tampoco, ¿bien? Porque es number. Además de eso, vamos a definir aquí en SHR, aquí vamos a definir un H3 que se va a llamar, por ejemplo, ejemplo operaciones aritméticas. Me quedó muy grande el texto, lo vamos a definir con H5 para que sea más. Ahí, ¿ven? El siguiente formulario. Y vamos a crear un botón, entonces voy a copiar el botón de aquí arriba, bien, para ahorrar tiempo. Pegamos el botón se va a llamar pt suma y se va a llamar sumar. Bien, eso. Ahí tenemos nuestro segundo formulario. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a validar los campos, bien, que sean, en este caso, que no sean vacíos, bien. Y además de eso, vamos a sumarlos, bien. Entonces, por ejemplo, acá, entonces vamos a tener que crear un evento en el botón. Entonces nos fijamos en el botón se llama btsuma, entonces como tiene un ID es un hashtag btsuma, bien, hacemos el punto click y aquí hacemos el function y generamos una función anónima, bien, ahí está. Y dentro de esta función, bien, si nosotros nos fijamos en el código de acá, estamos capturando primero los valores. Y acá podríamos hacer eso, podríamos capturar, por ejemplo, con un var el texto 1, bien, que puede ser en este caso hashtag, y nos fijamos cómo se llama num1, el ID del campo de texto, bien. Entonces en este caso le ponemos num1.val, bien, eso. Y por otra parte capturamos el texto 2, bien, y sería exactamente lo mismo, num2.val, bien, ahí está.
Ahora, una vez que tenemos eso, podríamos hacer la misma validación que hicimos en el ejercicio anterior. Hacemos un if, si el texto 1 ahí es igual a nada, vacío, o el texto 2 es igual a vacío, bien. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Un materialize punto todas y colocamos el mensaje que dijera, por ejemplo, complete los valores, bien, con una duración de 3 segundos. Bien. En caso contrario, entonces significa que hay datos, esos datos los vamos a empezar a definir. Bien. Y acá vamos a tener un inconveniente. Miren, vamos a declarar una variable que se va a llamar suma y la suma va a ser igual a texto 1 más texto 2. Bien. Y mostramos la suma de la siguiente manera. La suma es, guardamos, más suma. Entonces, esa sería más o menos la estructura que nosotros deberíamos trabajar. Bien, el val lo que hace es capturar, ¿cierto?, el valor que se encuentra en el campo de texto. Entonces, cuando nosotros actualicemos esto, colocamos dos números, entonces vamos a ver que vamos a tener un problema, ya que al sumar, ¿verdad?, nos va a concatenar los valores, ya que lo que estamos obteniendo son string, ¿bien? Entonces, lo que estamos sacando acá es texto. Bien, entonces cuando hablamos de suma, en este caso hace la concatenación. Pero por ejemplo, si hablamos de multiplicación, ahí si nos fijamos, por ejemplo, que ingreso un 4 y un 2, sumamos, ahí sí hace la multiplicación correctamente, porque en realidad la operación de multiplicación automáticamente asume que voy a multiplicar los dos valores. Bien, en cambio cuando nosotros sumamos, que ahí está el problema, que cuando nosotros sumamos, él va a entender que esa suma es una concatenación y no una suma de números, ¿bien? Entonces eso es muy importante que se pueda definir y se pueda entender. Entonces, ¿cuál es el proceso a realizar acá? Ese texto nosotros lo que vamos a tener que hacer es poder transformarlo. Y en realidad existen dos formas de conversión, ¿bien? Hay una conversión, ¿bien? Y la conversión, en este caso, se puede hacer de dos formas. La primera forma es hacer un parse int, que lo que hace transforma un string lo transforma a int, ¿bien? Y el otro proceso es, en este caso, el segundo ejemplo, es hacer un parse float, ¿bien? Que lo que hace el parse float es transformar un string a float o a decimal, ¿bien? Entonces acá lo que podemos hacer es lo siguiente. Tendríamos que hacer acá un parse, por ejemplo, int, abro paréntesis, cierro paréntesis, y ahí estamos transformando el primer valor, y acá adentro parse int, y aquí transformamos el segundo valor. Al actualizarlo y colocar 2 y 2, que fue el valor que habíamos puesto anteriormente, sumamos y ahí sí nos hace la operación de suma. Bien, entonces eso es muy importante de entenderlo. Bien, ahora puede que nos encontremos con otro detalle, que si yo coloco una coma y una coma, porque también están habilitados el punto y la coma, al sumar dice que la suma es 4. Fíjense que si sumamos acá 2,2, 2,2, la suma es 4, es decir, siempre nos va a sumar la parte entera en este caso y no la parte decimal. Y si nos fijamos ahí, ahí ya nos da un error, ¿cierto? De que en el fondo tenemos que entregar un número correcto en este caso. Bien, entonces eso es en relación al componente. En cambio, si le ponemos un parse float, en este caso aquí, y un parse float acá, guardamos, actualizamos. Ahora sí, cuando nosotros generemos un 2,4 y un 5, da lo mismo si es 2,4 o 5,7, la suma la va a hacer correctamente. Ahora, si ingresamos muchos elementos, vamos a ver si es que
ahí nos dice que tenemos que completar correctamente los valores, bien, de esa manera. ¿Por qué razón? Porque automáticamente, como es un número esto, si está incorrecto, lo que hace es limpiarlo, no lo acepta como un número válido, bien. Entonces ahí estaría validada la estructura del ejercicio. Entonces, una cosa muy importante a la hora de trabajar con operaciones aritméticas es que podemos, si vamos a trabajar con operaciones aritméticas, podemos transformar todos los valores numéricos, ya sea a un decimal o a un entero, bien, y posteriormente hacer la impresión, ¿cierto? O mostrar los valores correspondientes, bien. Em, Eso es en relación a las operaciones aritméticas, ¿bien? Espero que les sirva y que obviamente vayan trabajando el tema de la conversión de datos numéricos para posteriormente pasar a los otros casos de formularios en el cual tenemos que ver bien la forma en cómo capturar ciertos elementos dependiendo del control HTML que vamos a ir utilizando. Bien, dejamos hasta acá entonces este video.